Bueno, como bien dijimos en el tramo de presentación, lo que nosotros tenemos intención de desarrollar y a modo de, en parte, una carpeta técnica vamos a ir escribiendo, es el diseño de un amplificador de potencia de audio. Bien, antes de meternos con el diseño, el armado, la prueba y todo lo que tenemos por delante, vamos a tratar de encuadrar un poquito de qué se trata todo esto. Bien, lo que nosotros vamos a amplificar o de alguna manera es una señal analógica de audio. ¿Y qué forma tiene esa señal? Bien, las señales analógicas de audio son señales senoidales cuya tensión es función del tiempo, varía con el tiempo, y a lo largo del tiempo vemos que llegan a un valor pico positivo, a un valor pico negativo, que toman algún valor de periodo que de alguna manera define de esa señal su frecuencia. Este periodo se mide en segundos, esta frecuencia se mide en hertz. Este valor se llama amplitud o en realidad la amplitud la podemos definir como el valor absoluto del valor de pico positivo, que es exactamente igual al valor absoluto del valor de pico negativo. Perdón, ya metí la pata. Entonces decíamos que el módulo de ambos valores es el mismo y se llama amplitud. A veces van a escuchar hablar de un valor llamado tensión de pico a pico, que no es más que el valor que hay acá. Y otras veces van a escuchar hablar de tensión eficaz que muchas veces les va a figurar como RMS y que no es más que este valor de pico para señales senoidales dividido la raíz cuadrada de 2. Bien, ¿qué es lo que va a tener nuestra señal cuando realmente la veamos en el tiempo? Nuestra señal real de mínima, si es un sonido único, vamos a ver que toma distintos valores de amplitud
y distintos valores de frecuencia a lo largo del tiempo. Esto es lo que va a pasar con una señal de audio, ¿sí? La amplitud va a representar el volumen, o mejor dicho, estaría mejor decir la intensidad. Y la frecuencia va a estar de alguna manera representando el tono del sonido que esa señal representa. Más grave o más agudo. Bien, si tenemos una señal de audio, nuestra señal de audio entonces puede variar. En amplitud y en frecuencia. ¿Por qué? Porque salvo que esa señal sea de un tono puro, de un tono que se mantiene todo el tiempo igual, por ejemplo, en el momento en el cual pensemos en la voz, cuando uno habla y modula, el sonido que uno está emitiendo está continuamente cambiando de volumen. Puedo hablar más bajito, puedo hablar más alto, o puede estar cambiando todo el tiempo de tono. De hecho, la letra A tiene una frecuencia, cuando la pronuncio, diferente a la letra I. La letra O suele tener un tono más grave que la letra I, que suele tener si uno mira, es un tono más agudo. Por lo tanto, cuando uno está hablando, ya de por sí, si uno capta ese sonido y lo transforma en una señal eléctrica senoidal a través de un micrófono, por ejemplo, esa señal eléctrica va a variar continuamente en el tiempo su amplitud y su frecuencia de acuerdo al volumen y al tono del sonido que ese micrófono está registrando. ¿Está bien? Entonces, nuestros oídos definen un rango de frecuencias audibles. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros oídos no están preparados para poder de alguna manera interpretar todo tipo de señal sonora de cualquier frecuencia, sino que por la elasticidad de nuestro tímpano, que es una membrana que se mueve con las ondas sonoras cuando llegan a él, esa elasticidad hace que haya un determinado valor de frecuencias por sobre el cual ese tímpano no llega a moverse porque no tiene tanta flexibilidad como para hacerlo tan rápidamente. Pensemos que cuando la frecuencia aumenta, eso significaría que nuestro tímpano tendría que estar vibrando a mayor velocidad. Y por un tema muscular hay un límite, luego del cual, si la frecuencia es muy elevada del sonido que llega a nuestros oídos, el tímpano es demasiado rígido y no llega a vibrar como para que nuestro aparato sonoro detecte ese sonido. Entonces, el rango de frecuencias audibles se suele tomar como desde los 20 Hz hasta los 20 kHz.
esto no quiere decir que todos escuchemos sonidos que estén entre estos dos valores, sino que un oído muy sano, un oído perfecto, debería poder escuchar sonidos que estén entre estos dos valores de frecuencia. Los que se aproximen más hacia acá, hacia los valores bajos, son más graves. Y los sonidos que se aproximen hacia acá, hacia los valores más elevados, son más agudos. Entre medio de estos dos valores límites están las infinitas frecuencias que existen entre esos dos valores que representan los infinitos tonos que somos capaces de escuchar. La voz humana está dentro de ese rango, obviamente, si no, no escucharíamos a una persona cuando nos habla, pero en un rango mucho más pequeño, que podríamos decir que va desde unos 800 Hz hasta 1,2 kHz. De acá que se dice que la frecuencia central para la voz se toma como 1 kHz. ¿Sí? Hay personas que tienen voces más agudas, por lo tanto estarán las frecuencias medias de su voz andarán más por arriba del kilohertz. Hay personas que tienen voces más graves, así que las frecuencias que genera sus cuerdas vocales cuando habla estarán por debajo del kilohertz. ¿Está bien? Pero todas rondan más o menos el kilohertz, es la frecuencia central de la voz humana. Por eso es la frecuencia fundamental que se va a usar para el audio y es la que, por ejemplo, se va a utilizar de manera central para probar todos los dispositivos de audio. Es la frecuencia para la cual uno busca que todo dispositivo de audio funcione de la manera más óptima. Luego, a medida que uno se aleja de esa frecuencia, en general, las propiedades de un dispositivo de audio suelen desmejorar o cambiar, pero la frecuencia central, que es la de 1 kHz, por tanto, es para la cual se busca que sea de referencia en cuanto a cómo funciona un equipo. Bien, ¿y qué vamos a pretender hacer nosotros cuando hablamos de un amplificador? Y, por ejemplo, para que se den una idea, vamos a bajar un poquito. Cuando yo de repente tengo un micrófono, vamos a poner acá, ¿sí? El micrófono me entrega una señal de audio que suele tener muy poquita amplitud, ¿sí? Por lo tanto, si yo esta señal de audio la envío a un parlante, no va a tener la potencia suficiente como para poder hacer que el parlante funcione. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Diseñar un dispositivo amplificador que a la salida me entregue en lo posible una señal idéntica a la de la entrada, pero proporcionalmente más grande, para entonces sí poder enviarla a un elemento reproductor y que tenga potencia suficiente como para poder hacer que ese parlante funcione.
Micrófonos hay de muchísimos tipos diferentes, no nos vamos a meter ahora a hablar de los mismos. Cada uno va a tener después sus características que ya veremos como para tener en cuenta si es que los tenemos como fuente de señal. Y parlantes también hay de muchos tipos diferentes, pero básicamente pensemos que un micrófono podría ser, por ejemplo, una cápsula llena de muchísimas partículas de carbón, que es un material de resistencia media, y que de alguna manera una de las tantas formas de dispositivos que puede haber, de alguna manera acá tenemos una membrana. Una membrana y esa cápsula a su vez tiene un electrodo por acá y otro electrodo por acá. Un posible dispositivo captor de audio, un posible micrófono para nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo funciona este micrófono? Este micrófono, pensemos, muy básico, ¿sí? Pensemos que le llegan ondas sonoras, ¿sí? Recuerden que las dibujamos así. Estas ondas se están moviendo hacia allá. Donde tengo liñitas marco un frente de onda, donde tengo vacío marco donde tengo líneas un frente de ondas de máximos, donde tengo huecos un frente de ondas de mínimo, y así podríamos decir que si yo represento la intensidad de esta onda sonora en el espacio, me encontraría con una gráfica de este estilo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que esto va a hacer? Cuando lleguen los frentes de onda de picos de máximo de presión, ¿sí? La membrana que tiene el micrófono se va a mover para allá, haciendo que aumente la densidad de carbón, que ese carbón, ese polvillo de carbón que hay adentro de la cápsula se comprima. Y cuando lleguen los frentes de onda correspondientes a los valles de presión, que son estos que están acá, o sea, zonas de menor presión, recordemos que esta onda se está moviendo para allá, ¿sí? A prácticamente 1000 kilómetros por hora. ¿Está bien? Es más o menos la velocidad a una presión de una atmósfera, ¿sí? Sobre la superficie terrestre que tiene una onda sonora. Entonces, todas estas zonas de alta y de baja presión se van acercándose a la membrana del micrófono. Cuando llegan las de alta presión, decíamos, la comprimen al carbón porque la membrana se mueve hacia acá, y cuando llegan las de baja presión, el carbón se descomprime porque la membrana es, entre comillas, chupada para allá. ¿Está bien? Acá cuando llega la alta presión y acá cuando llega la baja presión. Ese es el movimiento. ¿Qué puedo tener yo acá? Yo acá, por ejemplo, podría agarrar y decir, coloco una resistencia en serie con mi micrófono y coloco una fuente de tensión continua. Por lo tanto, yo acá voy a tener una resistencia del micrófono y una resistencia R. Y acá voy a tener una tensión. Bien, ahora, la corriente que va a circular por acá, por ley de Ohm, es la tensión de esa fuente sobre la resistencia que coloqué ahí en serie más la resistencia del micrófono. Esta resistencia en serie, vamos a cambiar de color para ir haciendo anotaciones, esa resistencia en serie, esta que está acá, va a tener siempre el mismo valor, es una resistencia fija. Pero esta otra es variable.
¿Por qué es variable? Por el movimiento de la membrana. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que, por lo tanto, varíe la corriente. ¿Sí? Fíjense, si la resistencia del micrófono aumenta, la resistencia del micrófono aumenta, el valor de la otra resistencia es siempre el mismo, el de la fuente siempre el mismo, la corriente disminuye. Ahora, si el valor de la resistencia del micrófono disminuye, bueno, problemas técnicos. Si el valor de la resistencia disminuye del micrófono, el valor de la intensidad de corriente aumenta. Bien, pensemos nosotros que entonces podríamos venir y decir, tomo como señal de audio la tensión, la caída de tensión, esta sería mi tensión de salida, la caída de tensión sobre esa resistencia, ¿sí? Esa caída de tensión, vamos a ir un poquito para arriba a ver si conseguimos lugar, esta caída de tensión ¿a qué es igual? Es igual a la corriente I por la resistencia fija, ¿sí? Por lo tanto, si la corriente I aumenta, para una resistencia que vale siempre igual, la tensión de salida aumenta. Son directamente proporcionales, se va a una expresión, y si la corriente I disminuye, la tensión de salida disminuye. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen en la misma forma, o sea, si la corriente varía de manera senoidal, la tensión va a variar de manera senoidal, ¿sí? Y la corriente varía de manera senoidal porque, vamos a poner otro color para cruzarnos por todo el dibujo de una manera muy chancha, pero la corriente varía de manera senoidal porque, como vemos acá, la onda sonora varía de manera senoidal y hace variar de manera senoidal a la membrana del micrófono y hace entonces variar de manera senoidal los valores de resistencia del micrófono, y eso hace que varíe de manera senoidal la corriente que circula por el circuito y por lo tanto termine variando de la misma manera y en forma senoidal la caída de tensión en la resistencia de la cual yo voy a tomar la salida de audio de este pequeño circuito transductor de ondas sonoras a ondas eléctricas. Bien, obviamente que esa caída de tensión que tomamos como señal eléctrica de audio
a la salida de esta resistencia, no puede tener la suficiente intensidad como para mover un parlante. ¿Por qué? ¿Cómo es la estructura de un parlante? Bueno, la estructura de un parlante, dentro de los muchos tipos de parlantes que hay, pero la más básica que podemos pensar es un imán permanente, donde tenemos de un lado el polo norte y del otro lado el polo sur, y frente a ese imán un cono. Un cono que tiene una sección tubular. Piensen que esto que voy a dibujar ahora es este parlante que estoy dibujando acá, ¿sí? Que tiene una forma así, de cono, justamente. ¿Sí? Y que acá suele tener todo un fuelle que lo vincula de manera elástica a un armazón rígido. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo corto eso, lo que voy a ver es el cono, el fuelle elástico alrededor de ese cono. Acá suele tener una terminación. Y de ese fuelle elástico, la estructura rígida, que le va a permitir a todo este fuelle moverse para afuera y para adentro gracias a ese fuelle elástico que hay ahí. ¿Y por qué se va a mover para adentro o para afuera? Porque alrededor de ese cono lo que tenemos es un bobinado. Un bobinado por el cual, si circula corriente hacia acá, ¿sí? De acuerdo a la regla de la mano derecha, se estaría produciendo un campo eléctrico, un campo magnético, perdón, que circularía de esta manera. Lo que haría que las líneas de campo en este extremo de acá se metan hacia adentro del cono. Por lo tanto, yo en esta zona del cono, en ese momento, cuando la corriente circula para este lado, lo que voy a tener es un polo sur. Y eso va a hacer que con este polo norte que tengo acá, se genere una fuerza de atracción. Por lo tanto, esta bobina que está sólidamente unida al cono va a empujar a todo el cono hacia allá, por atracción magnética. Cuando la corriente circula en sentido contrario, si la corriente circula hacia allá, las líneas de campo magnético circulan así, lo que quiere decir que de la bobina estarían saliendo para allá. Por lo tanto, acá se genera un norte. Y si acá se genera un norte, la reacción contra el polo norte del imán permanente que está expuesta a la bobina del cono va a hacer que el cono sufra un desplazamiento para allá. Ahora, si la corriente que yo estoy entregando al bobinado de mi cono, de mi parlante, proviene de la tensión de audio aplicada a los terminales de la bobina, y mi tensión tenía esta forma, lo que voy a ver es que entonces la corriente va a ser igual la corriente que va a circular por el parlante va a ser igual a la tensión que estoy aplicando al parlante dividido la resistencia del parlante. ¿Está bien?
Por lo tanto, si eso que dibujé ahí es la tensión, la corriente en el parlante va a tener la misma forma. Va a seguir a la forma de la tensión. Entonces, nos vamos a encontrar con que va a haber momentos en los cuales la corriente circula formando en todo este tramo, circula moviéndose como anotamos acá, y cuando la corriente cambia de signo, en este otro tramo, vamos a ver que se está dando esta otra situación que estoy marcando acá. El parlante es su cono empujado hacia afuera. ¿Y eso qué es lo que hace? Que todo el aire que está dentro del cono del parlante, vamos a marcarlo con algún otro color, todo el aire que está dentro del cono del parlante, el aire que está acá, ¿sí? Cuando el parlante se mueve en el sentido rosa, ese aire se separa, baja su densidad. Y cuando el sentido del movimiento es el del verde, ese aire se comprime, generándose entonces durante la compresión zonas de mayor presión y durante la descompresión zonas de menor presión. Fíjense que entonces la misma forma que tenía la tensión que yo aplico al bobinado del parlante, que era una onda de una señal de tensión de audio, genera una corriente también de la misma forma. Y eso termina generando en la salida del parlante ondas sonoras que siguen la misma forma de variación. Bien, el tema es que en general la corriente que sale del elemento conversor, que sería el conjunto donde está el micrófono, la tensión, el valor de intensidad de esa tensión es muy bajito en cuanto a nivel de energía como para poder llegar a mover el cono de un parlante. De ahí la necesidad de un amplificador que lo que va a tener es una fuente de la cual va a sacar energía, una fuente de alimentación de la cual va a sacar energía. ¿Para qué? Para que esta onda que está acá se convierta en una onda con más potencia, capaz de mover los terminales de un parlante, ¿sí? A eso se lo llama amplificación, y de alguna manera lo que se busca es que la onda de entrada sea igual a la onda de salida, pero a escala. Bueno, dada esta introducción, vamos a cortar acá este tramo de videoclase y seguimos en una próxima avanzando en este tema.